Bueno, pues buenos días, ya casi tardes. Continuamos en esta tercera jornada del Seminario Doctoral en Estudios Europeos del Premio Europeo Carlos V Angela Merkel sobre la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa. Hemos tenido una mañana dedicada pues a los aspectos sociales, a diferentes temas de acceso a la justicia, y cambiamos un poquito de tercio con la siguiente intervención, que estará más orientada a la economía, por decirlo en términos generales, en este caso como motor para la cohesión de la Unión Europea. La intervención correrá a cargo de Pedro García Guijarro y se encarga de dirigir este panel el profesor Éric Bussière, cátedra Jean Monnet de Integración Europea, proveniente de la Universidad de la Sorbona, París 4, y, como me gusta decir, porque creo que estas cosas hay que destacarlas, padre fundador también de este encuentro, de este seminario doctoral ligado al Premio Europeo Carlos V. Profesor Bussière, la audiencia es toda suya. You have the floor. So it's a pleasure for me to introduce Pedro García Guijarro. Is it correct? Well, and his paper is connected with global economical and social change and the way for states to correct or mitigate the bad effects of this change. There is a connection between your paper and the first we had, because you already spoke about structural funds, but your perspective is quite larger. So it's complementarity, very interesting between the two papers, and I think we'll have a lot of interesting discussion. So you have to present. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Juste la oportunidad de estar hoy aquí, de nuevo en este palacio, exponiendo una ramificación de mi tema de tesis doctoral, que viene a ser la iniciativa pública en la actividad económica desde una perspectiva constitucional, pero con cierto enfoque relacionado con la cohesión territorial en el marco del objeto de este seminario y de la idea de cohesión dentro de la Unión Europea. Pese a no ser el tema central de mi tesis doctoral, este contraste entre la iniciativa pública y los fondos de cohesión no me es ajeno, puesto que conecta directamente con mi trabajo de fin de máster, en el cual estuve trabajando sobre los principios de cohesión o convergencia territorial desde una perspectiva constitucional en España. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para seguir un poco mi exposición y mi ponencia, porque las relaciones de convergencia o divergencia territoriales se pueden articular en niveles, en una perspectiva multinivel y agregada o desagregada, interterritorial, es decir, entre dos regiones que analizamos, o intraterritorial, dentro de estas mismas regiones. Para explicarlo pues, de manera más clara con ejemplos, por ejemplo, hay una política de cohesión en la Unión Europea que nos permite analizar las dinámicas de convergencia entre Estados miembros, y esto está juridificado dentro de la política de cohesión europea. Tenemos, por tanto, la posibilidad de analizar la convergencia entre España y Portugal. Si desagregamos un poco y vamos a las regiones, en un sentido interterritorial, podemos estudiar cuáles son las relaciones de convergencia entre, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Extremadura y la región de Alentejo en Portugal. Pero si seguimos desgranando un poco más territorialmente, podemos encontrar que hay objetivos constitucionales o infraconstitucionales de convergencia dentro de los Estados miembros y dentro de las propias regiones. Por ejemplo, en España, regulado en el artículo 138, la cohesión de la Constitución española, la cohesión de todo el territorio. Por tanto, podríamos buscar, ¿no?, y analizar la convergencia territorial entre la provincia de Cáceres
y la de Badajoz. Pero aún si vamos más abajo podemos llegar a límites municipales o inframunicipales y estudiar cuáles son las relaciones de convergencia, por ejemplo, entre Badajoz y toda su área metropolitana o incluso las relaciones de cualquier punto de la provincia en relación de convergencia con Badajoz. Todas estas dinámicas de convergencia territorial, si las estudiamos, es porque a ellas subyace unas relaciones económicas determinadas. ¿Cuáles son estas relaciones económicas? Las de concentración de capital en unas determinadas áreas en contradicción, ¿no?, de divergencia con otras. Como bien explicaba el otro día el compañero Amos, estamos inmersos en un tipo de economía post-fordista en la cual las dinámicas de capital se concentran en determinadas regiones más dinámicas, más capaces, más innovadoras, más desarrolladas, con más concentración de I más D más I. Y en este marco económico, que es el que siguen realmente las relaciones económicas, va por un lado la economía en dinámicas de concentración urbana y territorial, pero al mismo tiempo, como podemos observar, el derecho va por otro lado. El derecho público nos regula objetivos de convergencia territorial. Por tanto, podríamos pensar que por un lado va la economía y por otro lado va el derecho público. Y precisamente esta es la lógica, porque nuestros estados están inmersos, con base en sus constituciones, en ordenamientos de constitucionalismo social, que son los ordenamientos de posguerra, en el cual se introducen todas las dinámicas de desigualdades y divergencias sociales, económicas y también territoriales, para intentar corregirlas desde criterios sociales y políticos, desde el derecho, desde la Constitución. Por tanto, las constituciones, como por ejemplo la española, la italiana o la alemana, parten de esta idea de amarrar o poder intervenir sobre la economía para reconducir estas lógicas de desigualdad a lógicas de convergencia e igualdad desde principios o perspectivas más sociales. En relación con estas cuestiones y intentando aunar la política de cohesión territorial con mi objeto de tesis, que es la iniciativa pública en la economía, me he planteado dos preguntas de investigación. La primera, si los fondos estructurales de la Unión Europea, principalmente el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, logran promover estos objetivos sociales de convergencia territorial en todos los niveles agregados a los que he hecho referencia. En caso de que no fuera posible, que adelanto que en cierto modo no lo es, planteo, ¿sería posible desde la iniciativa pública, que es un instrumento paradigmático de intervención del Estado social, lograr complementar estos objetivos sociales que no termina de resolver o conseguir la política de fondos comunitarios europeos? Bueno, pues básicamente esa es la exposición que vengo hoy a traeros. Y adelanto que la planteo desde la perspectiva del constitucionalismo crítico. Es decir, no solo trato de analizar expositivamente cuáles pueden ser las relaciones formales del derecho constitucional europeo o infraconstitucional, sino que también trato de analizar los efectos materiales de estas normas y de sus interrelaciones para observar, una vez se producen esos efectos, si efectivamente se cumplen los principios y criterios sociales o no se cumplen. Y en este sentido es importante también, para seguir la lógica de la intervención, no centro el análisis desde el constitucionalismo crítico en criterios de eficiencia económica, porque tampoco soy economista y no sabría cómo hacerlo, sino que lo planteo desde criterios políticos, sociales y constitucionales que se encuentran reconocidos en nuestras constituciones de tradición constitucional comparada europea. Por tanto, no haré referencia en ningún momento a la eficiencia económica de la iniciativa pública, sino a su posible complementariedad con los fondos para conseguir estos objetivos sociales. Para ello estructuro la investigación y también la ponencia como sigue, básicamente lo explico. Quiero saber cómo funcionan estos fondos, cuál es más o menos su estructura,
qué efectos positivos generan en la convergencia territorial, qué efectos negativos provocan y, una vez detectados estos efectos negativos, plantearme, ¿puede la iniciativa complementarlos? Para eso exploro qué es la iniciativa, cuáles son las propuestas que se han elaborado para que funcione en términos de complementariedad. Y una vez detecto, adelanto de nuevo, que sí se puede utilizar en este sentido, encontramos un problema. Y es que hay limitaciones en el derecho europeo para utilizar la iniciativa pública en este tipo de sentido más intervencionista social. Y, por tanto, a una propuesta de recuperación con una cierta relativización de las normas europeas de competencia. Empezando con el funcionamiento general de los fondos, ya se ha hablado bastante de ellos, los tres principales, el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. El Fondo Social más enfocado a dinámicas de creación de empleo, integración social de mercado, capacitación de los recursos humanos de los Estados miembros. El FEDER incluye mucho más esta lógica regional y trata de apoyar a aquellas regiones de desarrollo más lento o que estén en procesos de reconversión industrial. Y, finalmente, el Fondo de Cohesión, que traslada fondos de la Unión Europea a aquellos Estados miembros con una renta per cápita bruta inferior al 90% de la media europea para proyectos medioambientales o de redes de transporte. Rápidamente, cómo funciona la negociación y la solicitud de estos fondos. La negociación se establece en distintas fases entre los Estados miembros y entre las regiones de los Estados miembros para elaborar los programas orientativos, creo recordar que se llamaban. Sí, y en estos programas se establecen cuáles son los criterios de selección de los proyectos que se propongan en cada uno de los Estados miembros, las líneas de actuación y los ejes temáticos. En una fase posterior, los actores, las autoridades públicas locales o todos aquellos actores de la sociedad civil y privada pueden presentar sus proyectos para recibir financiación a las autoridades nacionales gestoras que se ocupen de gestionar todos los fondos transferidos desde la Unión Europea, siempre dentro del marco de los ejes temáticos que se establezcan en cada programación plurianual de los fondos. En este caso estamos en la programación 2021-2027, que tiene como prioridades temáticas una Europa más verde, más inteligente, conectada, social y próxima a los ciudadanos. Me refiero seguidamente a cuáles han sido los efectos en las últimas 3 décadas de utilizar estos fondos desde una perspectiva territorial, buscando esa cohesión social, económica y territorial dentro del marco de la Unión Europea, buscando sus beneficios y sus deficiencias para articular esta cohesión. Utilizo como instrumento de análisis las regiones NUTS, que son unas unidades territoriales en una perspectiva de análisis estadístico que se articulan jerárquicamente. Tenemos las regiones NUTS 1 de 3 a 7 millones de habitantes, creo recordar, las regiones NUTS 2 de 800.000 a 3 millones de habitantes y las regiones NUTS 3 de 150.000 a 800.000 habitantes, y se articulan de forma desagregada, es decir, dentro de una región NUTS 1 hay varias regiones NUTS 2 y a su vez varias regiones más pequeñas NUTS 3. ¿Cuáles han sido, desde los estudios econométricos, los beneficios que ha podido aportar la política de cohesión mediante estos 3 fondos estructurales a la cohesión territorial? Se detectan 2 grandes beneficios. El primero es a nivel macrorregional o mesorregional entre regiones NUTS 1 y regiones NUTS 2, una convergencia. En un sentido macroeconómico se observa cómo se produce una convergencia en renta, en crecimiento y en desarrollo entre estas regiones, sobre todo en aquellas que ya partían de un nivel de desarrollo menor. Y el segundo de los beneficios que se han podido observar es la mitigación de los efectos de las crisis económicas. Sobre todo se observa que a partir la convergencia dentro de estas regiones macroeconómicas es muy intensa
a lo largo de los años 1995-2020, que son los que estudio, pero observamos que particularmente entre el 2008-2015 pierde efectos de convergencia, pero tiene una capacidad de frenar todas las externalidades negativas de la crisis al transferir fondos a las regiones más desarrolladas, menos desarrolladas y que por tanto son más susceptibles de ser afectadas por la crisis económica. Entonces tenemos estos dos grandes beneficios principales, pero presenta limitaciones desde la perspectiva de convergencia interterritorial e intraterritorial a la que hacía referencia antes. La primera son unos fondos muy asociados a los ciclos económicos. Efectivamente, entre el 95 y el 2008 generan dinámicas de convergencia, pero estas dinámicas empiezan a frenarse muy intensamente entre el 2008 y 2015, los años de crisis, para reprenderse, pero de forma mucho más mitigada, entre el 2015 y 2019-2020. En segundo lugar, y este probablemente sea el punto más relevante de las deficiencias que presentan los fondos, logran una convergencia entre regiones NUTS 1 y NUTS 2, las más elevadas, pero si acercamos la lupa al territorio, las regiones NUTS 3, se observa que provoca dinámicas de divergencia. Es decir, mientras hay una convergencia interterritorial en términos económicos macro entre regiones grandes, si bajamos al territorio, las regiones más pequeñas, observamos que esta convergencia se produce focalizando los recursos o generando tendencias de concentración en áreas más desarrolladas, siguiendo la lógica postfordista, ¿no? En áreas urbanas, más desarrolladas, más dinámicas. Por tanto, a mi entender, se produce una especie de descoordinación, porque si, como os comentaba antes, hay objetivos en todos los niveles para perseguir la convergencia territorial, y nos encontramos que con los fondos europeos se produce una convergencia macro, pero produce una divergencia a nivel micro, uno de los dos instrumentos, o los dos al mismo tiempo, no están cumpliendo. Porque, por ejemplo, las leyes autonómicas que promueven la cohesión de todo el territorio están fallando cuando todos los recursos y el capital va fluyendo hacia las capitales de provincia. Entonces, quizá estos fondos están ayudando a generar una convergencia macrorregional, pero por el camino estamos viendo tendencias de desarticulación del territorio mediante la política de cohesión y de estos fondos. Y, en último lugar, la tercera de las deficiencias sería la incapacidad, dentro de nuevo de estas lógicas de acumulación del capital y de la innovación en regiones más desarrolladas, están siendo incapaces de reducir la concentración de I+D+I, es decir, desconcentrar las tareas de investigación e innovación y desarrollo de los núcleos urbanos o de los núcleos más avanzados económicamente. Y ante esta situación me he querido plantear si la iniciativa pública, desde esta perspectiva social de querer corregir, como marca el artículo 138 de la Constitución española, los desequilibrios territoriales, he querido saber si puede utilizarse la iniciativa pública complementariamente para lograrlo. Así que un repaso rápido sobre qué es la iniciativa pública. La iniciativa pública es la potestad, valga la redundancia, de los poderes públicos para crear o participar accionarialmente en empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios dentro de un mercado o de un sector determinado. Están presentes en los modelos comparados de economía mixta europeos y se regían principalmente por el principio de compatibilidad, es decir, con la existencia de una libertad para ejercer tanto los poderes públicos como los privados, la iniciativa en términos de igualdad, de compatibilidad. Pero con la entrada de los Estados miembros en el proceso, la profundización del proceso de integración económica europea, se introduce el criterio, sobre todo a partir del TFUE, de paridad. Es decir, los poderes públicos han de tratar de igual manera a las empresas públicas que a las empresas privadas. Y como decía, hay una generalización de este instrumento a algunos
ejemplos podrían ser la Constitución española, obviamente, el artículo 128.2, la italiana con el 41, la polaca los artículos 20 y 22, o la alemana en los artículos 87.3 y en varias otras de sus letras. Parto de nuevo desde la idea de que mi propuesta, que no es mi propuesta, sino que es una recopilación holística de varias propuestas de la teoría crítica y económica sobre la iniciativa pública, parte precisamente del constitucionalismo social y de la posibilidad de no centrarse únicamente en criterios de eficiencia económica, sino centrarse también en criterios sociales y correctores de las desigualdades y de los desequilibrios interpersonales e interterritoriales. ¿Cuál es, en este sentido, la propuesta o el catálogo de propuestas que he podido encontrar que existen en la literatura crítica? Lo que tiene más sentido en este marco europeo y dentro de los Estados miembros es ejercer la iniciativa pública dentro de una programación concertada entre los actores públicos y los actores privados que se dirija a regiones sumamente deprimidas y que se encuentre apoyada por medidas auxiliares. Esto suena muy extraño, pero ahora lo desgrano para que tenga más sentido. La primera medida y la principal, se crea una empresa pública en un territorio deprimido. Seguidamente, se la blinda frente a la competencia privada. ¿Cómo se la blinda? Pues otorgándole estabilidad mediante subvenciones, transferencias, beneficios fiscales y exenciones fiscales. En un tercer momento, se genera un paquete de las mismas ayudas, pero en este caso para la inversión privada. Es decir, todos los actores privados que quieran invertir en el mismo sentido territorial, productivo y de sector en la misma iniciativa, pueden favorecerse de estas medidas auxiliares económicas de transferencias, beneficios y exenciones fiscales. De esta manera, la idea principal es generar clusters o hubs económicos, es decir, la concentración pública y privada de capital productivo en una determinada región desarrollada que con el paso del tiempo logre en sí misma ser eficiente económicamente. Es muy relevante, como demuestran los estudios de la pérdida de empleo y desarrollo económico durante la crisis económica, que las regiones sobreprotegidas por los estados y por el sector público partan de una situación previa de alta innovación tecnológica, crecimiento de empleo y dinamismo económico. En este sentido, no se propone, con esta idea de la teoría crítica, abrir ahora mismo cualquier tipo de negocio público en cualquier localidad. No es la idea ahora de crear, por ejemplo, una carnicería en todos los municipios para comprarle carne al matadero para así reactivar la economía, porque esto lo que generaría realmente son economías asistenciales que nunca serían en sí mismas capaces de romper las lógicas de acumulación de capital en las áreas urbanas. Lo que se propone realmente es introducir la iniciativa pública en regiones que hayan sido afectadas por la divergencia de los fondos en sectores altamente competitivos y de innovación durante un tiempo el que sea necesario, con la colaboración pública-privada para generar sus propias dinámicas de crecimiento con el tiempo. Así habrían determinados sectores potenciales como la defensa, los transportes, la biotecnología, la biomedicina, la farmacia, etc. Y los criterios sociales que se cumplirían pues, son múltiples. La creación de empleo por un lado, la producción de bienes y servicios de interés general, como por ejemplo, ahora mismo que estamos inmersos en la lógica de remilitarización de la Unión Europea, no es lo mismo que se cree una empresa pública armamentística en el polígono industrial de algún municipio de Madrid que se cree en Badajoz. Y tampoco es lo mismo que se cree en Badajoz que en Cáceres, porque en los últimos años se observa una tendencia de concentración de capital y de población en Badajoz en detrimento de
Cáceres. Y, por supuesto, tampoco es lo mismo que se creara esta iniciativa pública y esta lógica de hubs o clústeres en Cáceres que en la mancomunidad de Sierra de Montánchez, que es una pequeña mancomunidad aquí integral de la comunidad de Extremadura, que es perdedora neta constantemente de población. Esta es la lógica, ¿no? Crear innovación económica con ayuda pública muy intensa en regiones francamente deprimidas para revertir o al menos mitigar estos efectos de divergencia que provocan los fondos al apoyar la concentración de capital en zonas económicamente ya más desarrolladas. En todo caso, y si los poderes públicos cambiaran en el libre juego de la democracia, siempre cabe la opción de recurrir a la privatización de todas estas medidas y del ejercicio de la iniciativa pública y de las empresas públicas que se pudieran crear. Sí, en este sentido se produce complementariedad porque mientras que los fondos tienen un carácter asociado a los ciclos, la discrecionalidad y subsidiariedad de la iniciativa pública permite con mucha facilidad inyectar directamente capital público en estas regiones, complementando los efectos que ya se observan de mitigación desde los fondos de las crisis económicas en regiones subdesarrolladas. En segundo lugar, como comentaba, la concentración espacial de capital en regiones deprimidas, pensemos de nuevo en Sierra de Montánchez, y finalmente la redirección territorializada e intensiva de recursos de I+D+I. Es decir, como comentaba, en vez de crear cualquier tipo de empresa, que sean altamente económicas, altamente innovadoras y tecnológicas y que se desconecten de los polos de tracción económica que ya existen. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que es imposible por el derecho de la Unión Europea, en un sentido económico, el derecho económico de la Unión Europea. En este prima el principio de competencia como un principio articulador de la construcción del mercado único y de las libertades, del ejercicio de las libertades fundamentales económicas. En este sentido, el modelo de la Unión Europea es un modelo de economía social de mercado altamente competitiva que se regula en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea. Pero en este sentido, este modelo económico no es tanto un objetivo en su regulación en el Tratado de la Unión Europea, sino que funciona como un principio limitador de la persecución total o completa o prioritaria de objetivos sociales alternativos. Al focalizar la primacía de la articulación del mercado, del proceso de integración económica con el efecto spillover, en fin, de todas las dinámicas de integración económica europea en la lógica del mercado y de la competencia entre actores, desplazando la intervención pública directa, entre ellas la iniciativa, como motores de crecimiento económico. La primera garantía de este modelo se encuentra en los artículos 101 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los artículos, las normas y reglas de competencia, y posteriormente se desarrollan por completo en los reglamentos y directivas de competencia de la Unión Europea. Con base en el principio de primacía y aplicabilidad directa del derecho europeo, todas estas normas de competencia se superponen a los ordenamientos estatales y, por tanto, también se superponen a los ordenamientos constitucionales y, en consecuencia, a los artículos que regulan la iniciativa pública. De esta manera, solo serán válidos desde una perspectiva de derecho de la Unión Europea aquellos ejercicios de la iniciativa pública que respeten las normas de competencia. Por tanto, estas normas de competencia son el sostén que limita funcionalmente el tipo de propuestas que estaba planteando. ¿Cómo se hace esto concretamente? ¿Dónde están en concreto estas limitaciones? Primero, en el principio de paridad de trato entre las empresas públicas y privadas que regula el artículo 106. Con base en este artículo, todas las normas de competencia que son aplicables a las empresas privadas también son aplicables a las empresas públicas. Y esto imposibilita por completo
tipos de intervenciones regidas por criterios sociales como la que he propuesto. ¿Por qué? Porque es evidente que no va a haber paridad de trato. Es evidente que vamos a estar favoreciendo con unos objetivos sociales a unas determinadas empresas. Y se puede producir, por tanto, primero, una restricción o falseamiento del libre juego de la competencia, que se regula y se prohíbe en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento. En determinados casos se podría llegar a interpretar que hay una explotación abusiva del mercado por la situación dominante de esta empresa pública que creáramos en relación con los competidores, algo que está prohibido por el artículo 102 del Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea. Y finalmente nos encontramos como tercer límite la interpretación extensiva de la prohibición de ayudas. El artículo 107 impide llevar a cabo ayudas públicas que puedan distorsionar la competencia, que puedan restringirla o falsearla cuando afecten a los intercambios entre los Estados miembros y privilegien en este proceso a determinadas empresas. Es evidente que hay un privilegio, una relativización de la competencia y una afectación, se podría interpretar, a los intercambios entre los Estados miembros. En este sentido, sintéticamente, no encontramos una prohibición directa a la iniciativa pública. En ningún lado se dice no puedes ejercer la iniciativa pública. Lo que se nos dice es que las intervenciones públicas se someten a unos principios que convierten en inviable todas aquellas intervenciones que partan de criterios sociales muy intensivos o muy redistributivos como los que estamos planteando. Por tanto, no hay una limitación formal, pero sí que hay una limitación indirecta, funcional, de determinados ejercicios de la iniciativa. Y llegados a este punto, y para tampoco extenderme demasiado, voy planteando cuáles son las conclusiones seguidas de una propuesta de recuperación de la iniciativa pública. Primero, respecto a los fondos. Es evidente que existen beneficios asociados a su utilización en cuanto a criterios de convergencia y, sobre todo, si seguimos los criterios de la convergencia y la cohesión europea territorial. Desde una perspectiva territorial europea y a nivel macroeconómico se produce la convergencia, sin duda se está produciendo. Los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea convergen territorial y económicamente. Sin embargo, encontramos ciertas limitaciones y ciertas deficiencias. Si bajamos al nivel micro, es efectivamente así. La utilización de estos fondos en el marco de la política de cohesión genera divergencias a nivel micro entre regiones pequeñas. Estos desequilibrios intraterritoriales, estas pulsiones por concentrar el capital en determinados puntos del territorio, repercuten de forma negativa en criterios sociales, constitucionales o infraconstitucionales, es decir, se produce la descoordinación a la que hacía referencia. El ejemplo más claro sería la Constitución española, el artículo 138, cuando nos habla de perseguir un equilibrio económico territorial armónico. Eso no se produce. Si todas las tendencias de acumulación van hacia Madrid, van hacia las capitales de provincia, si hay 50 capitales de provincia, ¿qué hacemos con los 8.132 municipios que hay en España? Lo pensaba el otro día en relación con la conferencia de Amos, ¿no? Y la referencia que se hacía a las transferencias que lograron revolucionar, ¿no? el dinamismo de las capitales de provincia, de las 8 capitales de provincia de Andalucía, mediante estos fondos, y supongo que también lo lograrían en las áreas periurbanas, ¿no? y en toda la área que los circunda. Pero ¿qué hacemos con los otros 777 municipios que forman parte de Andalucía o con todos los municipios que forman parte de España, ¿no? Se produce esta divergencia entre lógicas de acumulación y objetivos sociales que nos dicen el territorio ha de estar cohesionado. No puede llegar todo el capital, toda la innovación y toda la población a núcleos concretos, por mucho que eso después nos haga aparecer en datos macroeconómicos, en indicadores, como que estamos convergiendo. Porque efectivamente para gran parte de la población, sobre todo la que vive en áreas urbanas, se produce esta convergencia, pero claro, luego la gente
de las áreas que se ven particularmente afectadas por la despoblación, la pérdida de capital, la pérdida de recursos, no lo plantean desde la misma perspectiva y, en consecuencia, puede generar procesos de deslegitimación, conectando con la primera de las conferencias que se presentó en el seminario. Para corregir todas estas dinámicas se nos muestra como instrumento útil el ejercicio de la iniciativa pública, no sé si desde criterios de eficiencia económica, pero sí que desde criterios sociales y políticos que se recogen en nuestras constituciones. Sin embargo, se observa que el ordenamiento de la Unión Europea, sobre todo los artículos relativos a competencia, impiden, laminan por completo la posibilidad de ejercicios tan intensivos desde una perspectiva social de la iniciativa. Así que lo que propongo aquí escuetamente hoy y que estoy tratando de desarrollar en mi tesis doctoral como propuestas de conclusión es la relativización del principio de competencia y de las normas de competencia en la Unión Europea sin llegar en ningún momento a desnaturalizarlas. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta relativización? Primero, modificando el principio de paridad de trato entre empresas públicas y empresas privadas, reduciendo las restricciones a las ayudas públicas, a empresas privadas y empresas públicas, si queremos generar estas lógicas de cooperación entre la sociedad civil y privada y los actores públicos. Y, finalmente, reconceptualizar las limitaciones a la concentración económica y al abuso de posición dominante dentro de los mercados de la Unión Europea. ¿Cómo sería esto? Introduciendo excepciones fundamentadas en intereses públicos. Y, en este sentido, ya hay ciertas tendencias o ciertos avances. En el año 2024 se publica el famoso informe Draghi, algo así como el futuro de la competencia o competitividad de la competencia de la Unión Europea, y en él se plantean ya criterios de relativización de la competencia. ¿Cuáles son los criterios que se indican en este informe? La seguridad pública, también la defensa, la innovación tecnológica y la innovación económica y la resiliencia económica. Y partiendo de este informe y la propuesta de Mario Draghi de relativizar estas normas de competencia con base en determinados criterios alternativos al de competencia, me planteo si es posible encontrar por determinadas razones económicas o de seguridad o de defensa argumentos para relativizar la competencia, ¿por qué no sería posible introducir otros argumentos o otros criterios sociales y políticos fundamentados en la tradición del constitucionalismo social? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Yes, I was going to ask you to speak about Draghi report, and your conclusion is about the Draghi report. So I'm very satisfied of this. So, well, as an historian and an historian of economy, I have some remarks to propose you. You take them in account or not, but I think the subject that is yours can be eliminated by some perspective story, because you deal with structural change, technical and structural change, and that was a quasi-permanent aim of European Union from the 50s. First, very quickly, but in the 50s, in the case of community of coal and iron, you had problem of conversion of some area with coal industry and steel industry. So you had some specialized funds to deal with this.
in the 60s, you have also the same in the common market, and you had some during the negotiation of Rome, you have some discussion, especially from Italy, about the disparity between the south and the north, and also the creation of EIB. I have to ask you why you don't speak, because you have it's probably an important subject, but it was created to help Italian government in the south, in the Mezzogiorno. So it's exactly your subject. But also in the 70s, when the economic crisis became to be strong and affected some regions. You had regional policy with specific funds to deal with this specific area, but that's again a way to deal with structural change. I think one of the most important inflection is the 80s, because in the 80s, and your paper explained very clearly this, the internal market, the monetary and economic union, also privatizations change the physiognomy of economy of Europeans. So the equilibrium between private and public companies changed dramatically, especially in some countries. So I think your subject is connected with structural change and the meaning, the reason, the way the Structural Change Act changed from the 50s, 60s and now. And my question was how, in your model, you can introduce the economic, technical change, structural change in your way and in your analysis. And my last question was about Draghi report, and you tell us that in the Draghi report it could be possible to make a sort of deal between the Draghi report and your specific objective. So I would be very happy to listen to you about this subject. And I note that you explain that the regional and structural policy in a historical point of view had positive results, and perhaps it could be very interesting to have some concrete samples in your thesis to explain this, because we all have in mind some samples, and probably it would be interesting to have some. I give you. Bueno, son muchas las cuestiones y las reflexiones planteadas, así que intentaré ir respondiéndolas poco a poco, una detrás de otra. En principio, soy consciente de todos estos procesos de transformación histórica, económica, estructurales que se han producido a lo largo del proceso de integración de la Unión Europea, y entiendo a qué dinámicas de globalización económica y de mundialización financiera y económica responden de los cambios de modelo y del papel del Estado en la economía. En ese sentido, soy consciente de estos procesos históricos y los enmarco en el primer capítulo de mi tesis, cuando analizo las distintas corrientes
económicas y su relación también con los cambios y las fluctuaciones en el modelo económico internacional y europeo. En cuanto al banco de inversión, no lo he introducido, lo tenía pensado y de hecho en el texto completo introduciré las razones, porque sí unas lógicas distintas de actuación a las de los fondos. Es cierto que sigue las mismas lógicas de cohesión, pero era más en un sentido metodológico procedimental, porque funciona a través de préstamos, mientras que los fondos son transferencias. Y consideré también para el marco y el espacio que tenía para esta ponencia y para este capítulo, localizarlo únicamente en los efectos de los fondos y no tanto del banco de inversión, que metodológicamente funciona con préstamos frente a las transferencias y a las cesiones económicas de los fondos. La relación entre los fondos y la política de cohesión en relación con lo que me comentaba, creo que se fundamenta, porque sí que es cierto que la política desde los años 70, 80, que busca esta cohesión territorial, es innegable que ha conseguido beneficios para una gran parte de la población europea mediante estas transferencias y de la reconversión de los modelos productivos de los Estados miembros. Pero lo que principalmente me preocupa a mí no es tanto el criterio económico de esa búsqueda de convergencia general y de crecimiento de la renta, que es principal, es esencial, y por eso hablo de complementariedad y no de sustitución, sino la introducción de esta medida de la iniciativa pública a donde no alcanzan a llegar los fondos, a las regiones más olvidadas, más deprimidas y más afectadas por la despoblación. Pero, sin embargo, es evidente que los beneficios en la convergencia territorial y en lograr ese equilibrio a nivel macro y de renta y de desarrollo se han producido desde los años 70 y 80. En cuanto a la privatización, es cierto que a partir de los años 80 y sobre todo de los reglamentos de liberalización hay un proceso de reequilibrio absoluto entre la cantidad del parque público empresarial y el parque privado de empresas, que pasa a ser el general. Mi idea en el marco de esta tesis y desde los criterios del constitucionalismo crítico y el social es intentar recuperar una suerte de reequilibrio, que es complicado también porque partimos de unas lógicas de mundialización financiera, de capitalismo global, etcétera. Pero la idea que propongo desde esta perspectiva más crítica es la posibilidad de reintroducirlos, ¿no?, también con una reforma del ordenamiento de la Unión Europea para que cumplan criterios sociales, nunca para que efectivamente sustituyan. Estamos hablando de economías siempre mixtas y de principio de coiniciativa entre las empresas públicas y las empresas privadas, pero quizás sí lograr un cierto reequilibrio para cumplir con criterios sociales, por ejemplo, energéticos, conseguir cierta independencia respecto a los mercados desde una perspectiva social, en criterios de defensa, que no esté subordinada la compra de material bélico, por ejemplo, a principios de beneficio accionarial, sino a criterios de interés público general. En ese sentido va la lógica de generar un reequilibrio desde criterios sociales y de interés general entre empresas públicas y privadas. Y efectivamente el informe Draghi me parece esencial porque, a mi entender, tal y como yo lo leo, el informe Draghi lo que busca es relativizar las normas de competencia siendo consciente de cuál es el entorno internacional, siendo consciente de que está China, de que está Estados Unidos, de que está la India y de que las normas de competencia no son efectivamente las mismas que aplicamos aquí, que las mismas que se aplican en todos estos estados. Por tanto, lo que yo entiendo que subyace al informe Draghi es la lógica de relativicemos las normas de competencia, no las desnaturalicemos, pero soltemos un poco la mano para lograr unos procesos de economía de escala más elevados que produzcan estas lógicas de innovación, de desarrollo económico, de crecimiento, para poder converger o al menos lograr competitividad, ¿no?, con todos
estos estados. Y me ayuda desde mi perspectiva, no tanto porque yo siga la lógica del informe Draghi en el trabajo, sino porque me abre la mente a si desde el informe Draghi y planteando criterios de relativización se puede quebrar esta idea como sacrosanta del espíritu de competencia, del principio de competencia que subyace a la economía social de mercado y a toda su fundamentación teórica que hunde sus raíces en el proceso ordoliberal y en la Escuela de Friburgo, lo que yo me planteo es si es posible relativizar este principio de competencia. ¿Por qué no es posible relativizarlo desde una perspectiva crítica con otros criterios sociales? Eso es particularmente la perspectiva que me aporta el informe Draghi. Creo más o menos haber respondido generalmente, no sé si... Yes, I just wanted to add one point, but I think you have to reconsider your site about EIB, because all the loans were not in favor of private, but a lot of public aims, and even in a few cases, the loans were at very favorable condition. So you have a specific dimension, and I think you could look at it. First, there is you have a literature about EIB. It's easy to look at this literature, and also the bank published a lot of documents, and generally of good quality, and you can perhaps have a look on some of them. I think some of them can help and contribute to your site. I think you can, perhaps. Hola. Sí. Vale, estupendo. Buenos días, mi nombre es Ignacio Fornaris, de la Universidad CEU San Pablo y Universidad de Bolonia. Comparto las preocupaciones, bueno, muchas gracias, y comparto plenamente las preocupaciones que has mostrado. Hay un área en el derecho a competencia que sí que tiene en cuenta los intereses generales, que, bueno, de hecho ahora está en boca de todo el mundo, que son las concentraciones. Ahora, bueno, ayer resolvieron el tema de la OPA, BBVA, Banco Sabadell. Entonces creo que te puede ser de bastante utilidad mirar todos esos intereses, cómo se emitió esa norma, y lo que sí que tendría en cuenta, porque es una preocupación bastante importante, es el nivel de discrecionalidad que cuando hagas la propuesta plantees para el gobierno. Yo creo que meter a la CNMC al mínimo como un informe preceptivo es necesario, más que nada para también cubrir las espaldas a esas decisiones de cara a que lleven a un procedimiento de infracción ante la comisión. Entonces creo que eso te podría ser de bastante utilidad. Y para el informe Draghi que estás comentando, justo hablamos con Franco Panciera el otro día sobre las nuevas políticas que está tomando la comisión. Igual te es útil hablar con él y que te ponga en contacto con alguien de la comisión para saber cómo están dando ese giro. Simplemente estas sugerencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las apreciaciones y por todas las recomendaciones y propuestas que ahora, en cuanto terminemos, por supuesto, te voy a pedir. En cuanto a los intereses generales, soy consciente de la posibilidad de recurrir a ellos como relativización, ¿no? El problema es que, según voy avanzando en mi investigación, me voy dando cuenta de que
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en términos generales, suele aplicar una interpretación muy restrictiva de lo que se consideran que son intereses generales y de qué forma se pueden seguir mediante las intervenciones o ayudas de los Estados miembros para poder ser válidas en relación con el derecho europeo. Por tanto, efectivamente sí que existe esta introducción de relativización con los intereses generales, pero también el alcance es más o menos limitado, ¿no? Y lo que busco en la tesis es ver hasta qué punto se pueden introducir más intereses públicos e intereses generales. Pero sí que me interesa el trabajo que se esté haciendo en torno al concepto y a la lista de intereses generales que se haya elaborado. Sin duda, la idea que no había planteado de limitar la discrecionalidad del Gobierno con quizá un informe preceptivo de la Comisión es muy buena, y la subrayo y va directamente para el texto que enviaré, y por supuesto hablaremos de las nuevas políticas de la Unión Europea y del informe Draghi. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la presentación. Creo, para mí, al menos en particular, ha sido bastante clara, pausada, organizada, muy bien estructurada. Yo creo que para cualquiera que estemos aquí en la sala, independientemente que seamos juristas o no, pues he entendido de una manera pues, muy perfecta, ¿no? Por ello, enhorabuena. Y también lo que nos propones aquí creo que rompe esa mirada que solo se pueda dar quizá a nivel constitucional, y nos traes una propuesta de un constitucionalismo social, de un constitucionalismo, en este caso hablaríamos incluso de una constitución económica, para mí súper bien planteado, muy interesante. Y en este caso, para mí el estudio de caso, por ejemplo, en esto en concreto sí es muy, muy interesante. Bueno, en relación a esto, también te podría comentar de ese artículo que has mencionado muy brevemente sobre la Constitución española, el artículo 128, y la intervención que tiene el Estado, por ejemplo, en las empresas privadas, buscando quizá o evitando ese monopolio. Yo no sé si tú abordas algo de esto, porque aquí hablamos de intervención en pro de ese interés general y que no afecte al interés de la sociedad, ¿no? Y evitando sobre todo el monopolio, que es una temática importante. Para esto también yo destaco mucho la labor que tiene en ese sentido la Unión Europea, y en cuanto a la uniformización, por ejemplo, en los reglamentos. Yo voy a ir un poquito conectando derecho constitucional con derecho internacional privado. Por ejemplo, el reglamento Bruselas 1 bis en el ámbito del derecho internacional privado habla de esa regulación a niveles, por ejemplo, de competencia respecto a materia civil, a materia comercial, y es bastante importante. Obviamente ya estamos entrando en otros ámbitos, si no te llaman ley aplicable, temas de reconocimiento y ejecución de sentencias que ya no o sea, que no quepan, pero que también por ese lado, lo que se destaca de Europa es quizá esa necesidad de uniformizar, porque luego cuando nos vamos a ámbitos transnacionales o hablamos de Asia o hablamos, no lo sé, de otros continentes, incluido América Latina, que salga de este grupo de los 27, pues cada uno regula esta temática de una manera tan diferente, y lo que aquí se busca al uniformizar los reglamentos es precisamente que hay unos criterios mínimos de respeto y que las reglas de juego sean igual para todos. Y también tiene que ver el tema de la economía procesal, ¿no? Siempre. Pues nada, simplemente eso era eso, y felicitarte, de verdad, que me ha gustado muchísimo tu presentación y tu trabajo. ¿Respondo o...? Sí, responde. Y en primer lugar, muchísimas gracias por sus palabras, muchas gracias. Respecto al control de los monopolios y la cartelización de la economía, entiendo que va en el nivel de los Estados miembros, por ejemplo España, por la Comisión Nacional de Competencia, y en el ámbito europeo también por la Dirección de Competencia. Y el artículo 128 regula realmente tres instrumentos, como son la iniciativa pública, la reserva de sectores económicos y la intervención. Realmente
no sé si mediante alguno de ellos podríamos incidir en relación con los monopolios. Precisamente la reserva permite la generación de esos monopolios dentro de los estados, reservando a los poderes públicos bienes o servicios que se consideren esenciales en relación con los intereses generales y por medio de ley. Y estoy totalmente de acuerdo en la relevancia de estos reglamentos de armonización que todavía recuerdo de mis estudios de grado de Derecho Internacional Privado, sí, el reglamento Bruselas bis, y es sumamente importante desde una perspectiva procedimental conseguir y procesal, conseguir estas garantías de armonización, por lo menos, que existen en el marco de la Unión Europea, que son un privilegio en el sentido del derecho comparado y del derecho internacional privado comparado. Así que muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, enhorabuena. No voy a ser voy a tratar de ser objetivo porque descubrí que nos conocíamos. Fuiste estudiante mío hace años. No, pero dicho esto, el elemento clave de todo lo que has contado es efectivamente el interés general con la vertiente económica. A veces hay una mezcla entre lo económico y lo político que puede generar incluso interferencias o disturbios o incluso interpretaciones en cuanto al contenido y el alcance e interpretaciones contradictorias. Pero yo creo que es uno de los elementos centrales de tu trabajo. Y a continuación, lo que ha dicho Karen, creo que obviamente la perspectiva europea, si puedo decirlo así, desde un punto de vista jurídico, pues tiene evidentemente su obviedad, su importancia, pero claro, nos situamos también al exterior de la Unión Europea. Es decir, ¿cómo se entiende el interés general, por ejemplo, en unos foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio? Esto puede ser un elemento más, un argumento más político para frenar la entrada de algunos bienes, mercancías o inversiones, ¿vale? Es una forma también disfrazada de, bueno, podría ser de proteccionismo. Y además de esto, igual lo has comentado o igual vas a tratarlo más, pero hablando de derecho constitucional, se trataría de ver también las interinfluencias que hay entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo ahora, sino desde el punto de origen. ¿Cuál ha sido la evolución? Y lo mismo a nivel de las jurisdicciones supremas de los Estados miembros. Porque el pasado, bueno, eso es un piropo a los historiadores, que voy a decir, pero el pasado nos enseña el futuro. También, gracias al pasado, podemos entender lo que podía advenir de ese dichoso interés general. Y voilà. No sé si no hace falta que contestes, pero... No, es que me parece una intervención particularmente relevante porque, en esencia, probablemente uno de los criterios vectores de toda mi tesis es la interpretación del interés general, puesto que partimos de un concepto jurídico indeterminado. Claro, cuando planteamos qué es un interés general, ¿qué estamos diciendo? Primero, ¿qué estamos diciendo? Segundo, ¿quién lo está interpretando? Y tercero, ¿quién lo aplica? Es decir, el interés general se puede, o los intereses públicos, como habla la Constitución en el 128, se pueden colmar de muchas formas. Y el primer intérprete de la Constitución, por supuesto, es el legislador, pero en una Constitución de intérpretes abierta, ¿no?, como habla también Peter Haberle, hay un alcance enorme para interpretar este concepto de interés
general y al menos lo que yo defiendo en la tesis es repolitizar, no tanto repolitizar sino redemocratizar este concepto y sobre todo las posibilidades de interpretación, porque no es lo mismo que quien interprete el interés general sea la administración pública o el Consejo de Gobierno, por ejemplo, o las juntas. No es lo mismo aquellos que tienen una legitimación directa democrática o una legitimación indirecta democrática que interpreten órganos contramayoritarios y determinen qué se puede entender por interés general o por no interés general. Y aquí también conectando con la lógica internacional y de foros económicos como la OMC y compañía, también encontramos esta colisión de posibles racionalidades, sobre todo, porque a mi entender se puede colmar en un sentido de constitución y constitucionalismo económico el concepto de interés general desde una perspectiva de racionalidad económica, que interés general sea aquello que es más eficiente desde un criterio de maximización económica. También puede ser lo que política o socialmente se determine por los actores mandatados a interpretar ese concepto. Así que me parece... Por ello, perdona que te corté, por ello es importante desde el minuto 1 a nivel, porque estamos en el marco europeo, ¿vale? Que entendíamos desde el minuto 1 el concepto de interés general y ver si efectivamente hay combinación o semejanza a nivel de los países miembros de la Unión Europea o de las comunidades económicas europeas en su momento. Esa parte de la tesis doctoral responde al tercer capítulo de mi tesis, en el que todavía no me he embarcado, pero estoy cerca de embarcarme, pero ya he hecho algunas aproximaciones al caso español, a la relación entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que se observa es que frente a criterios democráticos existentes previamente en el sistema español y en el ordenamiento español, es decir, se habla en jurisprudencia de los años 80 del Tribunal Constitucional sobre la potestad del legislativo y del ejecutivo de determinar respecto a criterios políticos en relación con el criterio democrático qué es el interés general. Pero se observa progresivamente, sobre todo a partir del año 87, con una sentencia del Tribunal Supremo, una transferencia de los criterios de racionalidad económica a esta idea de el interés. De tal forma, sobre todo, que en esta sentencia del Tribunal Supremo, que ahora no recuerdo el numeral, se habla de interés general como competencia y también como discrecionalidad de los jueces para colmar casuísticamente cuál es este interés general. Por tanto, lo que estamos viendo es, por un lado, la introducción de las lógicas más económicas, de racionalidad económica de la Unión Europea, y por otro lado las lógicas contramayoritarias del Tribunal de Justicia prácticamente copiadas. Es decir, introducir el criterio de competencia por medio de la jurisprudencia y que sean primariamente los tribunales y ya no los poderes con legitimación democrática los que colmen este concepto de interés general. Por el momento no he explorado más ordenamientos, pero sí que trataré de introducir la perspectiva comparada en el análisis. Muchas gracias. Hola, Pedro. Yo la verdad que me da vergüenza hablar porque sinceramente no tengo nada que ver con tu tema, o sea, con el campo de estudio, quiero decir, pero es verdad que captaste mi atención rápidamente con el contexto geográfico con el que empezaste, efectivamente, y con alguna de las conclusiones con las que empezabas hablando de ese registro que habías hecho. Me explico. Yo también había llegado a la información cuando estuve analizando las regiones de frontera en las comparativas entre NUTS 2, NUTS 3, NUTS 1, en el sentido de que, por ejemplo, lo que se contabiliza como región de frontera
cada vez se ha ido ampliando más y más. Entonces, en los análisis que se hacen del uso de los fondos Interreg, por ejemplo, se estaba percibiendo que ya el uso de estas financiaciones se estaba concentrando cada vez más en capitales de provincia, que además cada vez estaban más alejadas de la frontera, como por ejemplo Sevilla, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, yo participando como he participado de este territorio y también analizando sus carencias, me daba también cuenta en el caso extremeño de que también es la responsabilidad de la Unión Europea, que uno de los lemas era el de no dejar a nadie atrás, etcétera, pues también el retorno de universitarios emigrados que no tienen oportunidades laborales luego en sus espacios de origen. Entonces, nada, agradecerte también que plantees estas cuestiones de criterios de apoyo, o sea, de apoyo a iniciativas empresariales, que es verdad que yo siempre soy un poco escéptica con este tema de la innovación y la tecnología, como que siempre volvemos un poco a la misma imagen de qué tipo de empresas se deben fomentar. A veces se dejan un poco de lado otras iniciativas audiovisuales, por ejemplo, de la comunicación o de la cultura. Pero nada, gracias por traer este tema a la palestra, porque creo que es algo muy necesario en las regiones de frontera. No sé de qué manera hacerlo, porque ahí ya entráis todos vosotros, yo no lo sé, pero sí que te transmito que la necesidad es muy, muy visible. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti por la reflexión y le daré vueltas también a la lógica transfronteriza, ¿no? Porque principalmente lo planteo a nivel intrarregional dentro de o a nivel ya más macro o meso, en un nivel macroeconómico entre las regiones, pero no me he centrado tanto en analizar a un nivel tan micro cuáles son los procesos en frontera, pero sí que sería bastante interesante poder hacerlo. Entonces muchísimas gracias. Bueno, Pedro, enhorabuena por la presentación, me ha parecido fascinante, me ha encantado. Bueno, soy Amos del Castillo, de la Universidad Complutense, y bueno, me ha gustado mucho, sobre todo la contextualización, esa combinación de enfoque geográfico, enfoque histórico, enfoque jurídico, sobre todo por esa diferenciación, ¿no?, entre las divergencias que se producen a nivel micro, que entran en contradicción con los principios o los objetivos de los fondos estructurales, es decir, esa importancia de diferenciar por escala, ¿no? Y a mí me ha parecido fascinante las implicaciones jurídicas de todo esto y bueno, hablaremos mucho sobre estas cuestiones porque me parece muy interesante. Y desde la completa, gran ingenuidad jurídica que tengo, porque no es mi tema, tengo dos preguntas que hacerte. Lo primero, he visto cuando hablabas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en todos esos artículos relacionados con la competencia, yo pensaba que y me gustaría que desarrollase un poco en ese sentido, si existe ahora mismo como está una contradicción inherente entre esos principios de competencia y algunos de los objetivos como están desarrollados actualmente de los fondos estructurales. Es decir, si en los principios del fondo de cohesión, si en algunos aspectos de los FEDER entran directamente en contradicción con esos, y cómo se resuelve eso de manera jurídica. Es decir, se puede recurrir, hay procesos dentro del TJUE en este sentido, y dentro de la Constitución española, y esto me parece especialmente relevante por donde estamos, porque creo que es uno de los grandes retos del siglo XXI de España, que ni siquiera se habla, pero habría que hablarse más, y incluso otros países de la Unión Europea, me refiero a la despoblación, porque al final todas estas cuestiones son debates abstractos ahora mismo sobre la desarticulación territorial que se produce por estas divergencias y demás, pero es que esto afecta a la vida de las personas y tiene una serie de consecuencias que son, bueno, múltiples, multidimensionales, y económicas, sociales, jurídicas. Y yo me pregunto, porque desconocía ese artículo de la Constitución española, ese de la convergencia territorial, si un particular, si una administración, ¿qué derechos puede ejercer para decir, oye, es que mi pueblo se está despoblando, es que mi casa ya ha perdido valor, es que todo ese tipo de cuestiones, ¿cómo pueden ejercer, o más bien, qué dimensión jurídica tiene? Ese artículo, ¿hasta qué punto es útil para ir al grano? Gracias. Son muchas cosas y son complicadas en cuanto a la relación entre las normas de competencia y los fondos.
le tengo que dar muchas vueltas porque es una pregunta francamente complicadísima, pero partiendo de teoría crítica general, entiendo que formalmente, evidentemente, no existe ninguna contradicción. En términos formales no hay ninguna contradicción evidente entre el reconocimiento de los principios y reglas de competencia y el funcionamiento de los FEDER, pero, así a bote pronto, en un sentido material, quizá sí que puedan existir, porque si partimos de la lógica de que el principio es el de competencia y las relaciones entre actores privados y actores públicos se fundamentan en la competencia, siempre va a haber alguien que gane y siempre va a haber alguien que pierda, siempre va a haber, no es un juego de suma cero al final. Entonces, efectivamente las reglas de competencia potencian estas lógicas de concentración, de acumulación de capital, no solo territorialmente, sino también en unidades productivas, en empresas, incluso en ciudadanos, en patrimonios, en acumulación de riqueza personal, acumulación de riqueza empresarial y acumulación de riqueza territorial, porque la competencia en sí misma no va a dar nunca una suma cero. Entonces entiendo que formalmente no hay ninguna contradicción, pero materialmente sí lo que se pretende con los fondos es lograr esa cohesión territorial y esa articulación. Lo que es innegable es que si hay competencia entre unidades territoriales entre sí mismas, lo que va a haber es una divergencia al fin y al cabo. Entonces, algo de relación sí que puede haber, pero más material que formal. Y en cuanto a la despoblación, no hay absolutamente nada que hacer desde un sentido constitucional. Entiendo, porque es un principio, mandato, y no es una regla jurídica, y por tanto no se puede recurrir ante el Tribunal de Constitucional para exigir que tu pueblo sea directamente repoblado, ¿no? Por gente no hay. Sería una medida complicada de ejecutar. Lo que sí que es posible es recurrir, pues no sé cómo explicarlo, pero si existen normas infraconstitucionales, por ejemplo, normas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para lograr la asignación de fondos y la redistribución de la riqueza, si establece pues recursos o medidas administrativas para poder solicitar fondos o para poder generar esas dinámicas. Supongo que son relaciones interadministrativas entre los municipios y las regiones o las comunidades autónomas, pero en una relación entre el municipio o la región y la Constitución o el Tribunal Constitucional no hay manera. Debería de estar previamente regulado en alguna norma del Estado, de las comunidades autónomas, la posibilidad de solicitar fondos, de pedir algún tipo de asistencia y en caso de que no se te concediera, a ella recurrir. Pero a priori no hay manera de recurrir mediante el Tribunal Constitucional, porque es un principio y depende de la voluntad del cumplimiento del legislador. Pedro, Felipe Núñez de la Carlos III. Bueno, enhorabuena, una magnífica presentación, muy clara, muy didáctica. Me ha surgido la duda a partir de la pregunta de Amos, que es sobre la despoblación. Hoy justamente venía, o sea, parece que es un tema bastante popular en la última década, podría decir, ¿no? Desde a nivel de investigación, pero también a nivel incluso popular, literario, o sea que parece que es un tema que está como muy de moda. Y justamente hoy veía unas publicaciones, unos datos de la Oficina de Prospectiva y Estrategia de España y mostraban una tendencia a partir de la crisis del COVID, en el que los pueblos de menos de 10.000 habitantes estaban repuntando y estaban creciendo a unos niveles bastante considerables respecto a este punto, ¿no? La crisis del coronavirus. Entonces, no sé si, bajo tu perspectiva, o sea, del tema que estás tratando y vinculándolo con el tema de la despoblación, si has visto también un cambio legislativo en este sentido a partir del COVID, como aprovechar por así decirlo, este tirón de la gente en marcha también al pueblo, porque se da cuenta de, no creo que solo sea por el COVID, pero sí a raíz de otras problemáticas como la vivienda o el trabajo,
No sé si has visto también en este punto un cambio de tendencias también en las políticas públicas y creo que tu investigación también puede empujar un poco a esa tendencia de recuperar los pueblos, porque ya de por sí se está, por lo que muestran los datos, es que se está dando. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Desconozco por completo, no conocía los datos a los que me has hecho referencia. Sí, pero tienen cierto sentido, no sé cuál es su origen, no sé a qué responde, a qué tendencias económicas, legislativas, demográficas, si tiene o no vinculación con el COVID, lo desconozco. En todo caso es un dato quizá positivo, pero lo que está claro es que sí que ha habido una sensibilidad en los últimos años, quizá en el último lustro, a promover cambios legislativos que tuvieran en cuenta criterios poblacionales, de reto demográfico, de despoblación, también introduciendo el criterio de especificidad territorial, porque claro, no es lo mismo aplicar políticas locales, ¿no? Aplicar las leyes estatales locales de una misma manera a Madrid que a un pueblo de 10.000 habitantes o a un pueblo de 500 habitantes. Entonces sí que se ha introducido entre los legisladores autonómicos y estatales en España esta sensibilidad de los últimos 5 o 6 años por reformar el ordenamiento jurídico y adaptarlo más a la necesidad de lo local. No sé si existe una correlación, no lo puedo asegurar, lo desconozco, pero sí. Se está produciendo un cambio de sensibilidad en los legisladores a favor de estas dinámicas de corrección del reto demográfico. Muchas gracias. Sí. Buenos días, Pedro. Nada, decirte en primer lugar que enhorabuena por tu exposición. Me he sentido, la verdad, orgullosa enlazando con el muy buen trabajo de máster que hiciste. Y te quería comentar varias cosas que a lo mejor no las tienes previstas, pero que yo creo que podrían ser interesantes. Has hablado bastante de la convergencia, evidentemente, y yo creo que ahora que estamos celebrando los 40 años de España en la UE, los criterios de cohesión, los criterios de convergencia para infraestructuras, para la PAC, todo lo que supuso, ¿no?, a todos los niveles, agrario fundamentalmente, yo creo que es un tema que podrías, desde el ámbito España, desde el ámbito español, profundizar en ellos. Luego has hablado del informe de Mario Draghi sobre competitividad, cómo hacer una Europa más competitiva, y te diría también que es importante que atiendas, igual lo has hecho, al informe de Enrico Letta, Más allá de un mercado, y al concepto que él introduce, estuve hace 2 semanas con él en un debate, que él introduce sobre el Estado, el país número 28. Un país número 28, voy a hablar luego en la presentación del libro por la tarde de esto, para agilizar todas las transacciones comerciales, financieras. Me parece muy importante también que lo tengas en cuenta para tu trabajo. Y ya respecto y enlazando con la pregunta, con la reflexión anterior, yo creo que en el tema de despoblación es muy importante tener en cuenta y aunar la doble transición ecológica y digital, esa conquista de la doble transición ecológica y digital. Y de hecho, hace unos días, el jueves, con el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, él mismo hablaba de un tema que me ha gustado mucho. Has dicho una frase de la de la regulación, relativizar, has dicho la regulación, porque al fin y al cabo necesitamos regulación, necesitamos marco regulatorio, ¿no? Y él mismo hablaba de cómo una compañía como Microsoft, en nuestro diálogo, tenía que vertebrar permanentemente el aunar, el que yo le decía, sin perder un ápice de nuestra capacidad normativa europea única en el mundo, equilibradora, ser capaces de flexibilizarla para los criterios de convergencia y para esa colaboración público-privada que tú también señalas. Eran estas observaciones y felicitarte de nuevo.
Muchas gracias, Susana, por todas las aportaciones que me has hecho. He intentado un poco en la ponencia hacer referencia también a los beneficios que había aportado esta política, pero sin duda en la publicación que envíe cuando remita el texto, sí que es cierto que debería incidir más también en las cosas positivas que nos ha traído la Unión Europea en convergencia económica territorial, la PAC, los fondos de cohesión. Sí que intentaré profundizar un poco más, y me parece muy relevante la referencia que has hecho al otro informe, porque hasta el momento todavía no he tenido tiempo de leerlo. He estado centrándome en el de Draghi, que ya es bastante complejo, ¿no? Pero sí me parece muy relevante y lo atenderé en los próximos meses, porque estamos ahora mismo en ese momento de la tesis, de leer informes. Y muchas gracias. Any final remarks from your side? One only. I think I am sure now you have to read that EEB reports, because they discriminate between some criteria to each loan, and you have some synthesis of this and some presentation of the aim. Because when you finance, for instance, factories to clean water, you know, you are clearly in your subject. So in the same financement, the same project, we have also several criteria, and I think the EIB can help you to precise some and to diverse, and it's quite easy to use them. So, good session. Okay, so just on time, a big clap for the presentation. Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención y también por todo el debate que has suscitado. Veo que siguen en privado con ello. Y muchas gracias también a todos vosotros por todas las intervenciones, que creo que van a ayudar.